hablando a lo largo de esta mañana dedicada a la filantropía. Y bueno, ayer por la mañana, el señor Carlos Casuga, presidente de Yakult, en su participación aquí en Tijuana Innovadora, dedicó algunos momentos al tema de la educación. Habló sobre la importancia de la calidad de la enseñanza que reciben los niños en Japón y la que se imparte también aquí en México. Las conclusiones, pues aunque nos duela reconocerlo, no eran del todo favorables cuando se refirió a la situación de nuestro país. La educación es un tema que nos ocupa en la siguiente conferencia magistral titulada Desafíos y soluciones de la problemática educativa, a cargo del señor Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero. Nuestro conferencista es un empresario y activista que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos para ser competitivos ante el mundo. Claudio X González postula que solamente donde hay cantidad y calidad educativa es posible hablar de desarrollo y afirma que México vive un rezago, ya que solo 62 de cada 100 niños terminan la primaria. Nuestro conferencista es también presidente de la Unión de Empresarios de la Tecnología en la Educación, Únete, una fundación enfocada en acercar la tecnología a estudiantes y maestros de escuelas primarias y secundarias públicas, una estrategia para mejorar la educación. Claudio X González también es presidente de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana que busca impulsar una revolución en la cultura cívica. Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy, donde también estudió la maestría en diplomacia. Claudio X González recibió el premio James L. Fisher por su servicio y compromiso con causas educativas. Fue galardonado con la medalla Maestro José Vasconcelos al desarrollo y fortalecimiento de la educación en México. También recibió la condecoración al mérito civil por el gobierno español. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Claudio X González. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy encantado de estar aquí en Tijuana Innovadora. Desde su primer ejercicio en el año 2010, tuvo una resonancia extraordinaria, expositores de gran nivel, muy impresionantes. Creo que ya en su segunda edición alcanza un nivel de influencia obviamente mucho más que estatal. Es nacional el impacto de Tijuana Innovadora e internacional. Yo acabo de conocer a una de las personas que mucho he leído y que mucho aprecio y he tratado de seguir su consejo, a Michael Chu, entre otros muchos que han estado a lo largo de los últimos días platicando, razón por la cual es un gran honor estar entre todos ustedes y poder platicar de un tema que me parece fundamental para el futuro de México y para el futuro de Baja California y para el futuro de Tijuana, que es el tema de la calidad educativa. Lo primero que me gustaría decir es que lo que voy a compartir con ustedes es duro, es difícil, es una problemática realmente muy seria, tanto a nivel nacional como a nivel local. No nos podemos engañar. Tenemos que utilizar a la realidad como un acicate para el cambio. Los mexicanos ya no nos podemos estar dando con rodeos, volteando la cara, metiendo los asuntos difíciles abajo del tapete. Tenemos que sacarlos de ahí, enfrentarlos y transformarlos. Y es la ciudadanía, es las personas como cada uno de nosotros interesadas por los temas quienes le podemos dar transformación al asunto. Por supuesto que también los gobiernos, los sindicatos, pero analicemos a lo largo de esta presentación qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer en relación a la problemática que se plantea. Llevemos ese espíritu, digamos, durante la presentación. Esto duele, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo lo cambiamos? Yo les quiero platicar brevemente cómo estamos en cantidad educativa a nivel nacional y también en Baja California, y después platicarles cómo está el tema más importante, el de la calidad educativa, sin la cual realmente ni el Estado, ni la ciudad, ni México puede competir en el siglo XXI. El elemento determinante para llevar adelante una nación en el siglo XXI es el capital humano. Yo creo que eso se pudo haber dicho en el siglo V antes de Cristo. Capital humano, capital humano, capital humano. Pero hoy en el siglo XXI tenemos muestras fehacientes de que es ese el elemento determinante. En un estudio reciente publicado en The Economist, llevado a cabo por un economista de la India muy destacado, entre otros, él coordinó al grupo,
trataban de medir lo que llaman the real wealth of nations, la verdadera riqueza de las naciones, y dividían en 3 elementos fundamentales esta riqueza: el capital natural, el petróleo, las playas, las extensiones arables, etcétera; el capital físico, las carreteras, los puertos, las ciudades, los ferrocarriles, etcétera; y el capital humano. Sugieren ellos, examinan alrededor de 12 naciones. El estudio es muy complejo y extenderlo a más de 12 naciones hubiera tenido un costo y una probabilidad de aterrizarlo bien muy difícil, sugieren ellos. Pero según el estudio, la nación más rica del mundo en realidad es Japón. Y si uno ve sus componentes, tienen el componente de capital natural pequeño, un componente de capital físico importante y un gran componente de capital humano. Hasta abajo en la lista de esas naciones están Arabia Saudita y Venezuela. Venezuela hasta abajo. Tienen un capital natural importante, un capital físico pequeño y un capital humano muy pequeño. La combinación da que Japón es mucho más rica en términos reales que estas otras naciones. ¿Dónde se desarrolla el capital humano? Se desarrolla en muchos lugares, pero el que nosotros tenemos que poner los ojos es la escuela. La familia, por supuesto, en la fábrica, en la sociedad en general se genera capital humano, pero la escuela es el generador de capital humano en estas sociedades. Bien, pues vamos viendo cómo estamos entonces en México en términos del desarrollo de ese capital humano a través del sistema educativo nacional. Yo les quiero hablar primero de las generaciones heridas. Lo comentó hace un momento Michael Chu, él habló de generaciones heridas. En México estamos hiriendo a cada generación de niños y jóvenes. Veamos estas cifras. Imaginen que cada generación de niños y jóvenes mexicanos tiene 100 integrantes. Obviamente son muchos más, ahora les digo cuántos son. En tiempo y forma, la primaria la van a terminar 64. O se atrasaron o se salieron ya un número muy importante. La siguiente cifra a mí me parece escalofriante. 46 terminan en tiempo y forma la secundaria. ¿Qué edad? 15 años. ¿Qué hace un joven de 15 años que está fuera del sistema escolarizado? O que ya se atrasó y seguramente se va a salir tarde o temprano, porque quien se atrasa difícilmente alcanza. 1/4 parte de cada generación va a terminar la preparatoria. O sea, todavía perdemos otra mitad. Sobre esa mitad ya habíamos perdido la mitad para la secundaria, perdemos otra mitad para el término de la preparatoria. Son solo 3 años de diferencia. Solo 10, en torno a 10, van a terminar la carrera de esa generación. Esto significa que en México, en promedio, una persona estudia 8.6 años. Ahí lo pueden ver, segundo de secundaria. Es decir, un mexicano en promedio estudia hasta el segundo de secundaria. Recuerden lo que ustedes estudiaban en el segundo de secundaria. No han salido de la educación básica, no han empezado el menor nivel de especialización. Hasta ahí llega en promedio el mexicano en materia de su educación. Como podemos ver, perdón que me acerca porque estoy muy cegatón y entonces yo también tengo que ver la lámina. Tijuana está un poco por encima, digamos llega al tercero de secundaria. Baja California, como estado, está propiamente en el mismo nivel que Tijuana. Los 3 se quedan atrás del promedio de la OCDE, que es 12 años de escolaridad promedio, y luego vean Estados Unidos con 13.3 años de escolaridad promedio. Entonces, está muy difícil competir con una nación, nuestro vecino del norte, donde cada habitante va 5 años adicionales a los que van los habitantes de este lado de la frontera. Y ahí empiezan muchos de los problemas. Ahí no están todos los problemas, pero ahí inician muchos de nuestros problemas. La siguiente, por favor. No nada más perdemos competitividad en términos de años. La jornada escolar de nuestros niños y jóvenes es
muy breve de las escuelas públicas, 4.5 horas. Y ya cuando nos vamos a un cálculo de las horas efectivas, considerando que en México el ausentismo, somos número 1 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en ausentismo, 2, que hay lo que nosotros llamamos ciclo escolar tipo Michoacán o Oaxaca, que evidentemente no es de 200 días, viene siendo más cerca de los 140, 150 días, pues cuando vemos ya el total de horas efectivas que pasan nuestros niños y jóvenes en la escuela, 562, es un cálculo grueso, pero creo que bastante bien estudiado y válido, pues vemos que van la mitad de las horas a la escuela que los niños y jóvenes de Corea y de Finlandia. Y eso nos pone en una desventaja el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Pero vayamos al tema más importante, porque la cantidad de horas no es el determinante fundamental en materia de calidad educativa. Lo es la calidad de las horas en cuanto a instrucción y aprendizaje. Y en este sentido les quiero presentar la calificación de la prueba PISA, que es una prueba que presentan todos los países miembros de la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son 34. México está en el lugar 34 de 34 entre esas naciones. Son las naciones más desarrolladas y de alguna manera, a mí no me gustaría vernos en el 34, pero hubiera esperado que estuviéramos en el 20 y pico, ¿no? Pero otras 31 naciones han decidido presentar el examen, 65 ya en total, y nos seguimos cayendo hasta el lugar número 51. Este examen mide los conocimientos que tienen los jóvenes de 15 años terminando la secundaria en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Ahora vamos a ver, es decir, ¿qué tanto aprendió un joven en educación básica? Y como lo decía en una rueda de prensa hace un momento, tú no puedes tener buena educación media superior y superior si no tuviste buena educación básica. No es posible, solo para una pequeña porción de tu sociedad, pero no te va a dar para llevar al país adelante. Simplemente no te va a dar. Quiero señalar algunas cosas dentro de esta gráfica. Primero verán que el número 1 no se lo asignamos a un país, se lo asignamos a una provincia china, la provincia china más desarrollada, Shanghái, 22 millones de habitantes. Pero se llevó el número 1 del mundo en matemáticas, los jóvenes de 15 años de Shanghái. ¿Qué nos dice ese dato? A mí me pone un letrero de este tamaño en la cara que dice urgencia, urgencia, urgencia. O se mueven o los atropellan. Ahí vienen los chinos. Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, que como país, considerando mate, comprensión lectora y ciencias, número 1 del mundo, Corea del Sur. Mantengan ese dato en mente porque vamos a platicar un poquito más de Corea del Sur adelante. Taiwán, luego algunos países nórdicos y europeos. Pueden ver que Estados Unidos tiene un problema importante de educación básica en el lugar 31, a la mitad de la tabla. Ellos hablan, el secretario de Educación de Estados Unidos habla de un Sputnik Moment, refiriéndose a aquel momento, a finales de los 50, cuando la Unión Soviética se les adelantó en la carrera por el espacio. ¿Qué estaba diciendo Arne Duncan y Obama? Están diciendo, se nos adelantó el mundo en educación, en básica. En educación superior, los americanos tienen una ventaja importante, porque además atraen capital de todo el mundo. Pero en educación básica tienen un problema serio, que en parte responde a los resultados de sus minorías crecientes, entre ellas de nuestros connacionales y otras personas de habla hispana que se han ido a vivir a Estados Unidos y que tienen, desafortunadamente, los peores resultados educativos en Estados Unidos. Bueno, el primero de los posicionados entre los países latinoamericanos, Uruguay, lugar 48, Chile 49, México 51, atrás Argentina, Brasil, Colombia. Como pueden ver, Perú y Panamá sacaron un resultado mejor que Kirguistán. Pero uno se pregunta, ¿qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué sucedió en Latinoamérica? ¿Por qué todos los países latinoamericanos tienen tan abismalmente malos resultados educativos? Y yo no tengo una respuesta. Se requeriría de
un ejército de historiadores para procurar esa respuesta. Pero llama la atención que el problema inicia aquí, a unos pocos metros en la frontera, y se extiende hasta la Patagonia. ¿Qué pasó? Y luego vamos a ver cómo esto se refleja en toda nuestra sociedad. Falta de desarrollo de capital humano, generaciones heridas, pues problemáticas de todo tipo. La siguiente lámina es quizá la más importante que quiero compartir con ustedes porque pinta de cuerpo entero cómo está el sistema educativo nacional. Entonces, no, qué duro, no, pues sí, pero así está, son hechos, son datos, no es mi opinión y tenemos que transformarlo. PISA mide a los 15 años, les decía, 3 temas fundamentales que están ahí enlistados en la lámina y lo hace en términos de las capacidades analíticas y críticas de los jóvenes para resolver problemas en estos asuntos. No es una prueba de memorización. Desde ahí nuestros niños tienen una desventaja profunda porque el examen no se trata de ver si tú puedes llevar una línea de 1492 a Cristóbal Colón, entre otras fechas y nombres, ya sacaste 10. Aquí la pregunta sería, prepare usted un breve ensayo sobre las consecuencias telúricas históricas de la llegada de los europeos a las Américas en el siglo XV. Entonces nuestros chavos dicen, pues si nunca me han pedido mi opinión de nada, menos de un fenómeno histórico de esta envergadura, ¿no? Preparar un ensayo, no es broma. ¿Qué es un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Nuestros jóvenes de tercero y secundaria no saben preparar ensayos porque no les piden ensayos. Les piden que memoricen y repitan. Y entonces los metemos en un aprieto. Pero ¿en qué tipo de aprieto los mete en esta prueba? En el tipo de aprieto que los va a meter el mundo, porque no los estamos preparando para analizar, para pensar, para criticar, para resolver problemáticas. Con la memoria no sales adelante en el siglo XXI, ese es el punto fundamental. Entonces vean el resultado, vamos al caso de matemáticas. 50.8% de nuestros jóvenes de 15 años, nivel 0 y 1 de 6 niveles. 28.3% de los alumnos en el nivel 2, 15.6% en el nivel 3 y 5.4% en nivel 4 y más, 4, 5 y 6, 5.4% de los alumnos. Pues dices, fíjense, si suman la franja roja y la franja naranja, estamos en el 80, en el 78, 79, ¿no? Perdón, 79.1% de cada generación en nivel 0, 1 y 2 de 6 niveles. O sea, reprobadazo y de panzazo. 80% de la generación. Pero para los 15 años, la mitad de la generación ya se atrasó, ya se salió. Entonces, este es el mejor 50% de cada generación. Y luego, ¿no podemos competir adecuadamente con el mundo? Pues claro que no. ¿Cómo vamos a competir con estos números, por Dios? Y vean ciencias y vean comprensión lectora. Mismo tema. Por pequeñas diferencias. La siguiente, porfa. Baja California. La buena noticia va mejorando. Del 2003 al 2009 se achicó el rojo, se agrandó el naranja, se agrandó el amarillo, se agrandó un poquito el verde, aunque el verde es pues, muy marginal, digamos, el movimiento. Pero como quiera que sea, pueden ver que el 52.6 más 27.5, si no me equivoco, ahora sí estamos arriba del 80%, 80.1% de los jóvenes de esta entidad tienen nivel 0, 1 y 2 en mate. Entonces, muy parejero con el nivel nacional, ¿no? Cuando, en mi opinión, Baja California debería estar muy por encima del promedio nacional, porque en este promedio nacional estás metiendo a Michoacán, estás metiendo a Chiapas, estás metiendo a Guerrero, estás metiendo a estados que tienen, no quiero negar las dificultades de Baja California, pero en esas entidades, digamos, no hay el empuje económico que existe aquí, no existe esta relación fronteriza, no existe la maquila, no existen la cantidad de cuestiones fabriles que existen aquí, bueno, pues ni de relajo, ¿verdad? Aquí en unas cuantas cuadras de Tijuana, juntas a toda la industria que hay en Guerrero.
Y sin embargo, los resultados están en el promedio nacional. En mi opinión, Baja California debería de estar en los primeros lugares nacionales. No lo está, no lo está. Ustedes deben de conocer mejor qué circunstancias deprimen los resultados educativos baja californianos. La siguiente, por favor. Vamos al otro extremo. ¿Quiénes están en el nivel 5 y 6? 5 y 6. Pueden ver que en ese nivel el 30% de los chavos de Hong Kong están en ese nivel. Corea 25%, promedio OCDE 12.7%, Estados Unidos nuevamente atrás 9.8%, México tiene el 0.7% de sus alumnos en excelencia. Los que inventan, los que crean, los que registran patentes, los que crean nuevas políticas públicas, los que ensayan nuevas empresas, nuevos métodos, ¿sí? Los creadores, ¿dónde está esa élite intelectual nacional? Pues sí le existe, pero desafortunadamente es muy pequeñita. En el 5 y 6.7%, realmente en 6 no tuvimos ningún alumno en 6, pero tuvimos 0.7 en 5. Entonces, Colombia pueden ver peor tantito, ¿no? 0.1% de sus alumnos. Nuevamente el tema llama la atención porque Latinoamérica no da. Cada generación no tiene 100, cada generación tiene 2 millones. Imagínense el tamaño del problema cuando de esos 2 millones, 1 millón o ya se atrasó o ya se salió de la escuela a los 15 años. Se ve en las calles de Tijuana y se ve en las calles de todo México este problema. 10,000 de ellos entonces están en excelencia contra 417,000 americanos y 179,000 coreanos en términos absolutos. Entonces le estamos pidiendo a 10,000 mexicanos de excelencia que compitan con 417,000 que están en el nivel de ellos de cada generación. Estados Unidos tiene una población mucho mayor que la nuestra. Corea la tiene menor. De todas maneras, estamos en una desventaja muy seria. La siguiente, por favor. Y no nos estamos moviendo a prisa. Ustedes vieron cómo Baja California va mejorando sus resultados. Qué bueno. México también sigue esa tendencia. Pero lo que no estamos viendo es un rompimiento, que ahora les voy a mostrar qué es un rompimiento de la tendencia, sino que ahí vamos como mejorando a una velocidad que nos daría una cuenta de 52 años para alcanzar al puntero en mate y 170 para alcanzar el promedio en comprensión lectora. Si no se mueve el promedio, evidentemente el promedio se va a mover, porque en Finlandia y en Corea y en los lugares donde hay buena educación están muy preocupados por mejorar la educación. Entonces, y en la medida más que nosotros nos movamos para arriba, se mueve el promedio. Entonces, tenemos que ir mucho más rápido. Ese es el punto básico. Tenemos que ir mucho más rápido de lo que estamos yendo. Y para eso, ahorita vamos a entrar al tema, se requieren reformas profundas. No se puede administrar la educación, se tiene que transformar a fondo. La siguiente, por favor. Vean esto. Ya les dije, Corea número 1 del mundo en la prueba PISA en el año 2009. Ellos salieron de una guerra que dividió su península en 2 países, mucha pobreza, muchos problemas, algunas ventajas en diversos sentidos, pero decidieron priorizar el capital humano, más horas de educación, más ciencias, más matemáticas, más comprensión lectora, mejores maestros, mejores directores, en fin, la fórmula. En los 80s todavía teníamos una tasa de registro en educación superior similar a de Corea del Sur, como el 17-18%. Ven cómo la lámina, la gráfica de México, la verde, es tendencial. Sí mejora, pero mejora muy poquito. Ahora los coreanos casi llevan al 100% de sus jóvenes al nivel de educación superior y México, como decíamos, a una cuarta parte de sus jóvenes. Entonces, a mí me llama la atención la similitud entre esta gráfica y la siguiente, que es el Producto Interno Bruto per cápita de Corea y de México. Y vean cómo en los 80s seguíamos empatados y de repente, ¡paz!, ellos se fueron a otro nivel. Y se hablaba, ¿no?, de Economic Miracle, los tigres de Asia. ¿Sí? Tigres, pero tigres porque capacitaron a su gente. No tienen una gota de petróleo. Y nosotros seguimos enfrascados en la energética.
Pues ojalá la saquemos, pero no es esa la solución es la educación. Estos tíos lo vieron, lo lograron. Ahí está, les acabo de dar una gráfica de cantidad educativa, casi todos sus alumnos en educación superior y luego número 1 del mundo en educación básica. Pues explotaron los coreanos, ¿no? No es perfecto el sistema coreano, pero tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos y la verdad sí les ha salido a ellos, por lo menos en términos de crecimiento económico, es espectacular. La siguiente, porfa. Bueno, creo que aquí había un videíto, no sé si lo podamos utilizar, porque me quiero meter ya a qué proponemos, qué es lo que en Mexicanos Primero sugerimos nos tenemos que dar de metas y de caminos para arribar esas metas para lograr resultados como los de estos otros países. De 100 niños que entran a primer año de primaria, solo 23 terminan la preparatoria. Y los que logran seguir en la escuela aprenden muy poco. Solo una minoría muy pequeña tiene desempeños sobresalientes. Esto no debe ser el destino de nuestros niños, niñas y jóvenes mexicanos. Tenemos que actuar. Y ahora es cuando. Para asegurar que su aprendizaje sea relevante, proponemos 2 metas para alcanzar en los próximos 12 años. 1. Todos y todas con bachillerato. Necesitamos más horas, más días y más años de calidad para que todos alcancen el bachillerato. 2. Todos y todas con aprendizajes al nivel del mundo. Debemos cambiar las prácticas y los resultados para alcanzar al mundo en lectura, matemáticas y ciencias. Pero para alcanzar estas metas necesitamos seguir 4 caminos. 1. Recuperar la rectoría del Estado mexicano en educación. Nuestro gobierno tiene que recuperar el volante, el acelerador y el freno en la educación. 2. Maestros como educadores profesionales. Los maestros son el corazón de la calidad educativa. Debemos apoyarlos para que sean profesionales altamente capacitados, preparados, evaluados y motivados. Como resultado, tendremos maestros reconocidos socialmente y bien remunerados. 3. Gasto transparente y eficiente. 1 de cada 5 pesos se gasta en educación. Tenemos que invertir mejor y gastar con transparencia para que el dinero que se da a la educación vaya a los niños, jóvenes, maestros y directores que están en la escuela. 4. Escuelas con autonomía y padres participando. La escuela no es del gobierno ni del sindicato, es nuestra. Ahora tenemos la oportunidad histórica para transformar de fondo la educación y lograr que cada niño, niña y joven mexicano desarrolle su talento. Este ahora es cuando es un estudio que presentamos recientemente y que creo que en estos 2 minutos se resume bastante bien. Yo intentaré nada más un apunte adicional sobre cada uno de estos temas para luego poder platicar, tomar sus impresiones, sus preguntas, sus recomendaciones. Meta 1, alcanzar al mundo en cantidad educativa. Algunos dirán, oye, no, pero están locos, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo? Pues sí, es que México se tiene que plantear metas altas, tiene que estar dispuesto a levantar la mirada y a estar dispuesto a sacrificar y luchar lo que sea necesario para alcanzar al mundo, porque si lo queremos alcanzar en crecimiento, en competitividad, en equidad, en justicia, lo tenemos que alcanzar en educación. Y China no se anda preguntando si lo va a hacer o no lo va a hacer. Es más, su propuesta es para el año 2021 ser número 1 del mundo. Y nosotros, no, espérate, pero es que está muy ambicioso, pero bájale, pero mejor nos tomamos unos 6 o 12 años más. No, el mundo no nos espera. No nos espera. Yo creo que ustedes aquí en Tijuana nos podrían enseñar mucho al resto de México de cómo se está moviendo el mundo, porque ustedes han aprendido a moverse más a la velocidad del mundo que nosotros. Y entienden que las cosas son vertiginosas y se van a seguir moviendo. Entonces, 12 años de escolaridad promedio, 200 días de clases efectivos y 6.5 horas diarias. Menos que eso es seguirse quedando rezagado en relación al mundo. Y con las consecuencias que eso conlleva en términos de competitividad para el siglo XXI. La siguiente. La línea
azul es la que debemos nosotros, si hacemos reformas a fondo, cursar sobre esa. Si no hacemos los cambios que se requieren, la tendencial es la roja, en la que hemos estado acostumbrados a estar como país, en la tendencia. No, tenemos que abatir de una manera mucho más importante el rezago. Ya está una tabla del 2014 al 2024 de cómo tendríamos que ir avanzando en años de escolaridad promedio por habitante. La siguiente. La meta 2, la más importante, alcanzar al mundo en la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes. Y esta es la más difícil. La otra está difícil, esta es más difícil, pero no es inasequible. Si nos lo proponemos todos como sociedad y ponemos al tema educativo como número 1, y significaría que todos estén aprendiendo al nivel del mundo, que tengamos el promedio en mate, en comprensión lectora, en ciencias y en los demás temas que se tengan que medir de aquí al 2024, similares a la OCDE. ¿Cómo se vería esto ya graficado? Pueden ver nuevamente una tendencia que sería la roja, y la que tenemos que seguir. Tenemos que romper con esa tendencia y ir más a prisa para llegar a 546 puntos en PISA, que es donde nosotros estimamos que estará el promedio en el año 2024. Ahora, lo más importante, bueno, este es traducido simplemente enlace, digamos, a la prueba nacional, para que lo podamos medir con la prueba nacional o la prueba internacional. Las dos pruebas dicen esencialmente lo mismo, que no estamos aprendiendo suficiente. ¿Cómo le hacemos? Ese es el tema. ¿Cuáles son los caminos? En Mexicanos Primero hemos querido ir más lejos que nada más, y créanme, siempre intentamos esta lógica. Sí exigir, sí criticar, sí ser duros, pero siempre ser propositivos, siempre ser propositivos. Según nosotros, hay muchísimos caminos que se pueden seguir para mejorar la calidad educativa en el país y la cantidad educativa, pero 4 que si no los haces, no te mueves demasiado de la tendencia. Entonces, quiero repasar brevemente esos 4 caminos. Primero, en nuestra opinión, condición necesaria para que se puedan dar cambios transformacionales, que el Estado nacional y el local, créanme que ese es un problema también a nivel local, recuperen la rectoría sobre los temas educativos. Yo no soy particularmente amigo de los gobiernos ni creyente del Estado, pero es que el Estado mexicano es débil y el Estado bajacaliforniano también. Y en un marco democrático en donde todos participemos y haya mucha pluralidad y mucha apertura y libertad, el Estado tiene que cumplir con ciertos roles fundamentales, el de la seguridad, el de la salud, el de la educación. Cuando se mete de empresario, la riega de todas. Siempre tienen las empresas más ineficaces. Pero puede cumplir estas funciones mucho mejor de las que lo cumple actualmente. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar el volante, el freno y el acelerador. Y hoy no los lleva. ¿Por qué? Porque a lo largo de décadas cambiaron los presidentes, cambiaron los gobernadores, cambiaron los secretarios de educación a nivel federal y estatal, y el sindicato fue acumulando prebendas, al grado tal que el sindicato hoy condiciona poderosamente la política pública educativa de una nación y muchas veces le pone veto. Y luego, cuando se llega a pactar, porque fíjense, los grandes acuerdos que se han pactado en materia educativa en los últimos años, el de la descentralización del 93, no sé cómo se llamó el de principios, el de Reyes Tamés, el de principios del siglo, y luego el del compromiso social por la calidad en la educación, no, la alianza por la calidad en la educación, ya en la administración de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación, se pactaron entre el presidente de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Aquí hay un patrón y el patrón es el Estado y todos podemos tratar de influir sobre ese patrón, pero tiene que haber un patrón. Entonces se pactó. Entonces, si desaparece uno de esos jugadores, desaparece el pacto y va para atrás todo. No puede ser que hayamos permitido nosotros que llegaran las cosas a ese grado. Y si no nos manifestamos los ciudadanos para pedir que se le dé reversa a ese proceso de pérdida de rectoría, y a la vez participamos en este marco democrático para exigirle al Estado que haya mejoras, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque está pertrechados los intereses creados en materia educativa para detener los cambios, y los políticos saben que lo educativo se lleva tiempo en cambiar, pero la bronca la tienes mañana en la mañana, porque están organizados para darte bronca.
Esencialmente esa es su lógica. Entonces, se tiene que acabar con el dominio del sindicato sobre la selección, promoción, pagos y estímulos a maestros. Si todo depende del sindicato a nivel magisterial, pues ¿a quién van a responder los maestros? ¿Al sindicato o al Estado? No, pues al sindicato. No está bien, no se creó el sindicato para eso. Está bien que protejan los intereses de los trabajadores, no que se metan y hagan política pública educativa o condicionen la política pública educativa. Entonces, tiene que dársele marcha atrás a eso. Establecer la condición de empleados de confianza para directores y supervisores. No sé si ustedes sabían, pero cada director de escuela y cada supervisor de un grupo de escuelas son personal del sindicato. No es personal, digamos, que responde como de confianza al Estado mexicano. Entonces, imaginen ustedes una empresa en donde los cuerpos directivos y los gerentes de las plantas son del sindicato. Pues ¿quién tiene el control? ¿El empresario o el sindicato? ¿Cuál sería el resultado de esa empresa? Pues una empresa fallida. Es la empresa fallida educativa nacional. Es un sistema fallido. Lo tenemos que recuperar. Que la política no se defina bilateralmente en lo oscurito entre CEP y CENTE. ¿Qué es lo que sucede? El político que tiene miedo, mucha cautela con el sindicato, no quiere la bronca, va y pacta con el sindicato allá en trastienda y luego salen al escenario y nos dicen qué es lo que va a suceder. ¿Y la sociedad? Eliminar las comisiones mixtas que no tengan que ver estrictamente con temas de justicia laboral. Mucho de lo educativo se decide en comisiones disque mixtas. ¿Qué pasa? El sindicato a lo largo de décadas, y habría que checar el caso de Baja California, pero me sorprendería que fuera muy distinto de esto, han colonizado la burocracia. Entonces ya toman puestos también dentro de la Secretaría de Educación, inclusive muchas veces a cuentas de algunos 17 secretarios de educación de los estados fueron puestos por el sindicato, más de la mitad. Y de ahí, pues los subsecretarios y los directores generales y todo. Entonces, cuando llegas a una comisión mixta está la gente del sindicato y la gente de la burocracia. Nada más que la gente de la burocracia fue colonizada por el sindicato, pues entonces, ¿dónde está la administración? Entonces, por acción aviesa y audaz de algunos y por omisión e inacción de otros, entre ellos todos nosotros, se perdió la rectoría de la educación. Se tiene que hacer más que estos 4 puntos para recuperar atribuciones y recursos para el Ejecutivo y para la sociedad, pero son 4 también que son fundamentales que las hagamos. Y el segundo camino, profesionalización de los docentes. Si no tenemos buenos directores y maestros, no puede haber calidad educativa, no puede haber. En todas las sociedades que vieron ustedes en los primeros lugares del examen de PISA, tienen una cosa en común. Solo permiten que los mejores jóvenes entre los que están saliendo de la preparatoria aspiren a ser maestros. Varía el porcentaje, pero algunos dicen, el que no salga en el 20% más alto del examen estandarizado al terminar la preparatoria, no puede aspirar a ser maestro en esta sociedad, porque la función del maestro es la función más importante que hay en una sociedad. Y vas a poner en sus manos el tesoro más grande que tiene una sociedad, que no es su petróleo, no son sus playas, no son sus bosques, no son sus selvas, son sus niños. Y esa cosa tan sencilla de entender, México nunca la entendió. Y si ya vas a poner ese tesoro en manos de alguien, pues que sea de los mejores. Aquí la lógica es distinta. Ustedes saben que para dar clases en una primaria tienes que ir a una normal, una escuela normal, que de normal no tiene casi nada, lo podemos ver en Michoacán, ¿no? Te pasas 4 años, vas y exiges plazas, prebendas de adultos, te dan la plaza y ya no puedes perder la plaza. Ni siquiera hay un periodo como para certificarte como maestro. Te dan la plaza, se le exigen al gobernador, el gobernador dice, no, esta bronca no me la voy a ganar, quiero seguir despachando en Palacio de Gobierno en lugar de quién sabe dónde. Y entonces les voy a dar plazas. ¿Quién sufre en todo esto? Ahí están los resultados de los exámenes, por Dios.
Si el maestro no sabe mate, ¿cómo las va a aprender el niño? Y esto, vuelvo, se puede decir, el gobernador lo permitió, el presidente lo permitió, el secretario de Educación lo permitió y nosotros lo permitimos. Nosotros lo permitimos. Y además dijimos, algunos de los que están aquí en el auditorio, es la escuela pública, pero mis hijos están en escuela privada. Esa es una manera muy mezquina de actuar cuando se trata de una nación. Porque el problema de México no se resuelve en las escuelas privadas de nuestros hijos, se resuelve en las escuelas públicas de todos los niños mexicanos. No tengan la menor duda. Ahí van el 91, 92% de los chavos que van a educación básica. El otro 8% no puede cargar con esos 92%, y además, noticia para muchos, quienes vieron de panzazo ya no es noticia, los resultados de ese 8% de educación privada son igual de malos que los de la educación pública. Que quiere decir que las élites nos olvidamos de la educación pública y de la educación de nuestros hijos. ¿Y cuántas veces no hemos visto en universidades que tratan de elevar el nivel académico de nuestros niños, o escuelas que tratan de elevar el nivel de nuestros niños, a padres? A mí me lo han relatado maestros, directores de escuelas, que van y exigen que le bajen, que ya están teniendo que chambear, hacer tarea hasta muy noche, y los sábados y los domingos, ¿no? O que lo reprobaron y entonces denle chance de que pase, que no lo saquen de la universidad. Es decir, ¿se fijan cómo culturalmente el incentivo va en contra de la exigencia y el mérito educativo, inclusive en la privada? Pues ese no es modo de alcanzar al mundo. Entonces, reformar a fondo la formación inicial de los maestros para tener un auténtico servicio profesional de carrera, que los mejores jóvenes de cada generación aspiren a ser maestros de escuelas públicas. Entonces ya fregó México. Someter a concurso sin excepción todas las plazas de maestro, director y supervisor. Hasta ahorita se ha ganado que las nuevas plazas de maestros se concursen, pero no todas las plazas, y las de directores y supervisores no se ha ganado. Y luego tiene que ser un concurso realmente transparente que ejecute un ente autónomo. Por cierto, en este tipo de cosas, si me regresan tantito a la primera lámina, porque quiero hacer apuntes para Baja California. Mir, porfa, disculpas. En esto de acabar con el dominio del sindicato sobre la selección, promoción, pagos y estímulos al maestro, ustedes pueden estar pendientes y ustedes le pueden reclamar al gobernador que no ceda la plaza al sindicato. No sé cuál es la situación actual de la Secretaría de Educación local, pudiera ser distinta a las nacionales, pero ustedes tienen que estar muy pendientes de que sea toda la sociedad y que las políticas públicas se discutan en abierto, y de que el sindicato no colonice la Secretaría de Educación local. No se vale, no es correcto, lastima la educación, ya están ahí los resultados. No, Mir, perdón, si te vas a ya el segundo camino, porfa. Perdón por atrasar, ya nos trabamos. En la meta 2, porfa. No meta 2, perdón, en el camino 2. El de profesionalización magisterial les decía, concurso, ustedes por favor chequen que aquí se concursen todas las plazas y que se le estén entregando a los que sacaron los mejores resultados. Esos resultados son públicos, ustedes los pueden obtener y ustedes pueden demandar que no se salga de esa lógica, y luego exigir que los directivos y los supervisores también sean sometidos a concurso. Reconocer socialmente a los maestros, bueno, a los que vayan destacando, vámonos promoviendo. En Finlandia, un maestro no gana lo que gana un directivo de Nokia, no, pero es más respetado, es más respetado, es el más respetado de su sociedad. De principio todo el mundo sabe que estaba entre el 20% más destacado de los alumnos de su generación, para empezar. Entonces traen una estrellota los maestros. Así tienen que ser en el futuro. Se va a llevar tiempo, pero hay que ir reponiendo generaciones,
Y hay que ponerle una estrella a los maestros mexicanos, porque si le ponemos una estrella al maestro, le vamos a poner estrella a los niños y a los jóvenes. Hacer obligatoria la evaluación universal. También aquí ustedes pueden cuidar que todos los maestros se evalúen año con año y luego ver qué pasó con esos resultados, quién sacó bien, quién sacó mal, a quién se tiene que capacitar. Eventualmente tenemos que lograr que un maestro que saca 2 de 10 en un examen deje el servicio. Si sacaste 5, te capacito, mejoraste a 7, 8, te promuevo, te estimulo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes pueden estar encima de esos resultados. De las escuelas de sus hijos, porque las escuelas privadas también la evaluación es obligatoria, y de las escuelas públicas, porque finalmente, a ver, ¿cómo trató de resolver México por un tiempo su problema de seguridad? Pues levantando las bardas, poniéndole electrificación, alarmas. Sí, yo lo resuelvo de mi barda para acá, pero de mi barda para allá, bueno, pues también tengo chance, le pongo blindaje al coche, pongo un coche a seguirme, ¿no? No es el modo de resolver los problemas sociales, perdón. Esa es una manera, nuevamente, que es válida para una familia, una persona, pero no está resolviendo el problema social. Entonces, volteemos a ver a las escuelas públicas. Ahí está el futuro de México. Y hagamos por ellas, hablemos por ellas. Promover la relación tutora. Tiene que ser distinta la relación entre un maestro y un alumno. Mucho más guía, mucho menos dictado, digamos, por ponerlo de una manera muy sencilla. Me voy ya muy a prisa para poder dar pie a algunas preguntas. Camino 3, gasto transparente y eficiente. En ningún tema nos gastamos más dinero los mexicanos que en educación. 1 de cada 5 pesos que pagamos en impuestos se va a la educación. Y sin embargo, el 20% de eso, dice el auditor superior de la Federación, no tiene justificación y comprobante. 120,000 millones de pesos. No es coyuntural el problema de la corrupción en la educación, es sistémico. Es sistémico. El tema de las plazas y quién las tiene y cuántas plazas y cuánto pagan, y ese es el tema de la educación. No está centrado en lo académico, está centrado en los problemas y las prebendas de los adultos. Entonces tenemos que cambiar eso y nosotros tenemos que exigirlo porque es nuestra lana, por Dios santo. Si el gobierno no produce lana, la producimos los ciudadanos y la pagamos para que se utilice en la educación. Ahorita les voy a dar un caso así como particularmente grave de corrupción en el tema, pero bueno, una nueva fórmula más auditable y progresiva de gasto. El padrón único de maestros, que les diga el gobernador y el secretario o secretaria de educación pero miren, que ustedes lo pueden ir a checar a la escuela, quiénes son los maestros de este estado. Porque todos sabemos que cunden los problemas ahí y que pagamos a muchas personas que no dan clases. Y no tenemos ese dinero que desperdiciar, porque se tiene que ir a lo verdaderamente educativo. Entonces, eliminar la doble negociación salarial, también ustedes pueden estar sobre eso. Va la maestra Gordillo, le negocia al secretario de Educación no sé qué cosa y luego viene a negociarle el líder de la sección sindical al gobernador. Van a acabar quebrando las finanzas de los estados. Y poner fin a las comisiones no educativas, ahorita entro en ese tema. Y el camino 4, mayor autonomía para las escuelas. Si logramos profesionales de la educación, démosle a ellos la oportunidad de formar a nuestros niños y jóvenes, pero apoyémoslos, participemos en la comunidad escolar de nuestros hijos, vayamos a exigir cuentas, vayamos a exigir metas, vayamos a exigir planes de trabajo para la mejora educativa en la escuela privada o pública que nos toque, y exijamos que cada escuela tenga abiertas las puertas para que pueda participar la comunidad, porque se dice coloquialmente en México, se le pregunta a la gente, ¿su hijo en qué escuela está? No, pues en una escuela de gobierno, dice. Fíjense la respuesta, es la escuela de gobierno. Esa no es la escuela pública. La escuela pública es la escuela de todos. Es la escuela en la que participan los directivos, los maestros, los alumnos, los padres de familia y la comunidad entera. Esa es la comunidad escolar que necesita México. Está comprobado a nivel internacional, a mayor participación de la comunidad en la escuela,
mejores resultados. ¿Por qué? Porque tiene un auditor la escuela y a quien se le audita mejora su desempeño. Fundamental lograr este último camino. Bueno, la siguiente, por favor. Esa no la saltamos. Lo que les quiero decir es que estos caminos los tenemos calendarizados, ya le entregamos al equipo de transición y al presidente electo una copia de este trabajo. De aquí al 2024 está registrado en calendario los cambios profundos. Lo que estamos reclamando de la siguiente administración es que su capital y su capacidad política se utilicen para la educación, para transformar a la educación. Está bien el resto de los temas, pero este no se puede quedar atrás, porque los demás son empujones, este es el motor. Les dejo un poco de información de Mexicanos Primero. En www.mexicanos.primero pueden recibir información diaria sobre el acontecer educativo nacional, sobre las iniciativas de nuestra organización, sobre el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en distintas iniciativas para que se sumen, para que nos apoyen, para que nos acompañen. La verdad sí necesitamos acompañamiento, se los digo en serio, porque esta bronca está fuerte y ellos son un chorro. Les comento por último de esta iniciativa que también me encantaría que nos pudieran acompañar. Les decía que se despilfarra el dinero en materia educativa. Nosotros venimos exigiendo, junto con todos los logos de las organizaciones que vieron allá abajo, y yo sé que muchas personas se sienten representados por logos como esos: Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamín, CEMEFI, en fin, créanme, ahí hay un apoyo importante, pero bueno, necesitamos de todo el apoyo posible. Hemos venido pidiendo este tema sencillo. Ustedes vieron en la película de Panzazo, hay una pregunta muy sencilla que nadie logra responder. ¿Cuántos maestros hay en México? Y el intendente, el burócrata, el portero, la lideresa sindical, el secretario de Educación, nadie le puede dar respuesta a esa pregunta, porque no tenemos ni siquiera esa brújula básica para poder conducir la educación en el país. Entonces la tenemos que exigir los ciudadanos. ¿Qué hemos ganado? Que en el presupuesto de egresos se le pida a los estados de la federación que provean esta información trimestralmente, y con base en eso vamos creando registros de maestros, que no es lo mismo que un padrón de maestros. Un padrón de maestros es algo mucho más complejo que un simple registro, pero bueno, ahí vamos caminando en pos de lograr el padrón. Lo que ya hemos podido dar con los últimos registros es con el nombre y apellido y salario de 22,353 personas, que seguro son muchas más, pero por lo menos 22,353 personas que ganan como maestros o directivos escolares y trabajan para el sindicato. La labor del sindicato debería de ser defender los intereses de los trabajadores de la educación. En realidad se dedican más bien a controlar a los trabajadores de la educación, a manipularlos, a deshonrarlos, creo yo, en muchas ocasiones, a pisotearlos, a manipularlos, como vimos ahora en la Riviera Maya este fin de semana. Acaban de reelegir a Elbester Gordillo como lideresa del sindicato hoy en la mañana. No era de esperarse, ¿no? Pues si no hay democracia, es muy evidente este resultado. ¿Y de qué se apoyan? Pues de estos 22,353 personas para hacer la labor de control, la labor de aplacamiento, la labor política, la labor electoral, la labor de venir a ofrecerle a los gobernadores y a los municipios su apoyo, etcétera, ¿no? Y se los pagamos nosotros. Se los pagamos nosotros. Ellos cobran cuotas sindicales. El 1% del salario de los maestros se retiene y se paga en cuotas sindicales. Son casi 3,000 millones de pesos al año. Mantener esta nómina de 22,353 personas nos cuesta 1,700 millones de pesos al año. A ustedes y a mí, cada vez que pagamos impuestos se va un poco de dinero para allá. Entonces nosotros decimos, pues que fin al abuso, fin a las comisiones sindicales. Les voy a decir cuántos comisionados hay en otras naciones. Estados Unidos tiene una central de maestros, tiene varias, pero tiene una muy grande de más de 2 millones de maestros, tiene un comisionado. En Gran Bretaña hay 8. En España, que ya es una exageración, hay 25, les llaman liberados. En México hay 22,353. ¿Qué pedimos?
que en el siguiente presupuesto de egresos el gobierno entrante, incluyendo al Poder Legislativo, no contemple recursos para cubrir esas plazas, que las cubra el sindicato. Si trabajan para el sindicato, no trabajan para la educación. Les alcanza. Hemos logrado algo así como 120,000. Si me permiten nada más, porque tenemos un registro puntual constante de esto. Si entra la página les digo exactamente cuántos llevamos, pero voluntades de mexicanos que dicen fin al abuso. 119,822 personas que dicen: yo digo fin al abuso, fin a las comisiones sindicales, cambio a la educación, mejora la educación. Hicimos un cineminuto para apoyar esta campaña que mucho nos gustaría nos pudieran apoyar, que pudieran votar personalmente, que le pudieran mandar a la gente que ustedes conocen la posibilidad de que lo consideren, que corre entre los jóvenes, sobre todo, que veo muchos jóvenes esta mañana. Necesitamos ese apoyo. A ver si podemos pasar este cineminuto que va a empezar a salir en cines el viernes de la semana entrante. Si tuvieras 1,700 millones de pesos para la educación, ¿en qué los gastarías? En renovar todo el sistema educativo en México. Su mobiliario, dar becas, cursos a los profesores, desayunos escolares, útiles, transporte, unos maestros mejor preparados, pagarles más aulas y en dar preparación a los maestros. ¿Sabías que gastamos 1,700 millones de pesos en personas que no dan clases, pero que cobran como maestros? No lo sabía. ¿Quién se está beneficiando de eso? A veces sabes algo de eso, pero no una cantidad tan exorbitante. Híjole, nada más porque no puedo decir malas palabras, pero es que no se vale. ¡Qué abuso! Que lo devuelvan. No, eso es un crimen. Nada eso es un nuevo. crimen, es parte de la corrupción. No respetan la educación de los niños. Se crea una mafia. ¿Dónde queda su dignidad? Firma en finalabuso.org para que llegue más dinero a los buenos maestros y menos al sindicato. Que trabaje, que desquite ese sueldo, ese dinero que le están dando, sí. Qué bueno que les parece bien y justo. Créanme, es justo. Y es una manera de empezar a decir nosotros: espérense, no están solos, no se puede hacer política pública educativa en oscurito, y se tiene que hacer esto a fondo, realmente transformacional. Quiero dejar una cosa muy clara antes de terminar mis palabras. Dicen a quienes nosotros afectamos que queremos privatizar la educación. Yo ya les dije cómo está la educación privada, entonces no sería una alternativa en este momento. Y por otro lado, no es nuestro deseo, porque para ese 92% de niños y jóvenes que estudian en escuelas públicas, la alternativa es la escuela pública, laica, gratuita, que paguemos todos los mexicanos, ni duda. Segundo, dicen a quienes atacamos nosotros que atacamos a los maestros. No sé si de mi argumentación se desprenda que atacamos a los maestros. Quiero aclarar, somos los mejores amigos de los verdaderos maestros, de los que tienen vocación, de los que se rompen el lomo enseñando a nuestros niños en condiciones de gran dificultad socioeconómica, de pobreza, escolares, con la bota del tirano, porque créanme, esas cúpulas sindicales contra quienes sí nos pronunciamos son una pequeña Cuba en México, que tiene el pie puesto sobre el cuello de los maestros, y en esas condiciones dan clases y sacan adelante a nuestros niños. Somos muy buenos amigos de los maestros, somos enemigos de todo lo que lastima la calidad educativa, como creo que deberíamos de ser todos cómplices y amigos de todo lo que mejore la calidad educativa en el país como prioridad número 1 de Tijuana, de Baja California y de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Claudio X González. Vamos a pedir a la señora María Antonieta Veguerice, directora de la Fundación Internacional de la Comunidad, que pase a entregar el reconocimiento correspondiente. Gracias, Toña. Muchas gracias. Encantado. De veras, muchas
Muchas gracias. Sí, con mucho gusto.